Integradora, actividad número 5, llamada fuerza, carga e intensidad. Recuerden que la manera en la que vemos estas actividades nos va a servir para profundizar acerca de los conocimientos que nos interesa seguir desarrollando a lo largo de este módulo 12. Recuerden que es muy importante que cada una de nuestras actividades tenga una portada, por lo menos con los datos básicos del nombre, también el nombre de la actividad y la fecha. Ya si necesitan o si su facilitador le solicita otros datos, por ejemplo, grupo, también es muy recomendable que lo incluyamos, ¿sí? Esto ya no lo debemos olvidar porque es un punto y un paso básico de cada una de las cosas que realizamos. Vamos a pasar a las instrucciones de nuestra actividad, que es bastante disfrutable porque consiste en una serie de pasos que ya estuvimos realizando a lo largo de las semanas pasadas. Simplemente, en este caso, lo que vamos a reflexionar es cómo vamos a decidir las fórmulas que estamos empleando. Y además vamos a seguir ejercitando sobre la manera en la que utilizamos nuestra calculadora científica, que como siempre yo recomiendo utilizar la de Google, por lo menos es donde nos guiamos. Tú puedes utilizar obviamente la que mejor se te acomode. ¿Qué dice aquí? Dice, Coulomb dedujo que los cuerpos cargados tienen fuerza de atracción o repulsión entre ellos. Eso ya lo habíamos visto si nos acordamos. Dice, la relación entre cargas mantiene ciertas características y es posible calcular sus interacciones. En esta actividad practicarás esos cálculos con la ley de Coulomb. Y aquí me faltó una B. Muy bien, entonces dice, propósito, reconocer y aplicar los conceptos de fuerza, carga eléctrica e intensidad de un campo eléctrico mediante la resolución de una situación que implica un fenómeno eléctrico. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, para que podamos hacer todo esto, necesitamos saber pues, los conceptos básicos relacionados con el electromagnetismo. No es necesario que los sepamos de memoria, pero sí que los tengamos más o menos ubicados dentro de nuestros recursos y que nos acordemos de lo que estuvimos haciendo en las actividades pasadas. También necesitamos comprender los temas de fuerza, carga e intensidad. Lo mismo, ¿verdad? Y también, y esto creo que es fundamental, que realicemos los cálculos matemáticos. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento de texto con cada una de las indicaciones, la solución de las incógnitas, lo cual es muy importante porque se debe de incluir todo el procedimiento. Todo el procedimiento es lo que te va a garantizar que tu actividad sea bien recibida. También las respuestas a las preguntas, porque en algunos casos se nos solicita que hagamos una explicación y un desarrollo teórico sobre lo que estuvimos haciendo. Si lo haces a mano en papel, puedes tomar una foto o escanear tu ejercicio y agregarlo al documento. A mí me gusta mucho esa manera de hacerlo a mano, pero la verdad, ya por las alturas en las que nos encontramos, mi sugerencia es que de preferencia lo hagamos como lo voy como voy a proceder a hacerlo, en la misma computadora. Entonces, vamos a ver ya los pasos que nos están planteando. Vamos a revisar. Dice, ¿cómo lo realizaré? Analiza el siguiente procedimiento. Adriana, y es la única vez que nos van a mencionar a Adriana, pero bueno, Adriana encontró un cristal precioso. Y normal que llevó a su cristal al laboratorio de mineralogía, ¿no? ¿Quién no ha llevado su cristal a un laboratorio de mineralogía? Y ahí determinó que el cristal está compuesto por 2 iones, los cuales se encuentran a una distancia de, acuérdate que mis datos están cambiados, no son los tuyos que tú tienes. Para lo que nos sirve esta actividad es para orientarnos y reflexionar sobre cómo vamos a estar aplicando los procedimientos, pero tú tienes que hacer tus propios procedimientos con tus propios datos. Ojo con ello. Entonces, tenemos estos datos. Una distancia de 7 micrómetros, ¿sí? Acuérdate que el micrómetro equivale a 10 a la menos 6. Entonces, 7 micrómetros es igual a 7 por 10 a la menos 6. Y cada una de estas iones tiene respectivamente 8, y otra vez tenemos microcoulomb, y menos 6 microcoulomb. ¿Cómo se muestra en esta figura? Y en esta figurita nos queda ya con mucha claridad. Fíjate, aquí tiene los mismos datos que se dan en tu actividad, pero yo voy a estar trabajando con los que tengo en color amarillo. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta Adriana recogió esta piedra y en esta piedra ubicaron 2 iones, que son 2 partículas que están cargadas, ¿sí? Y que su carga se mide en microcoulomb. Entonces,
además de tener ya el valor de la carga de cada una de estas partículas, también tenemos la distancia que hay entre esas dos partículas. Entonces, como aquí mismo tú puedes percatarte, tenemos la partícula A y la partícula B. Son dos partículas donde además tenemos otra información bastante importante. ¿Y cuál es? Bueno, sabemos que una tiene un valor negativo y otra un valor positivo, lo cual nos va a ser de bastante utilidad más adelante. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos los siguientes datos. Q1, acuérdate que Q1 es la manera en la que expresamos carga 1 y Q2 carga 2, pero tú puedes ponerle A y B y no hay problema. Solamente lo estoy poniendo así para que identifiquemos rápidamente la fórmula. Entonces, tenemos que una partícula tiene una carga de 8 microcoulomb y la otra de menos 6 microcoulomb. Y ya los estoy traduciendo a quitarle los micros, multiplicándolo por 10 a la menos 6. Acuérdate que tenemos que quitar el micro para que se pueda aplicar correctamente la fórmula. Ojo con eso es muy importante. ¿Qué es importante también? Que hagamos lo mismo con la distancia donde ya se había hecho. Entonces nos va a quedar en metros y la otra parte en coulomb. Y ya tenemos lo completo para hacer la fórmula. Ya sabemos cómo lo tenemos que realizar y por eso lo voy a hacer rápido para que podamos seguir de manera activa en esto. Si tienes una duda, no te preocupes, con confianza compártela aquí en esta página de video de YouTube. ¿Qué dice? Bueno, para conocer a mayor profundidad la estructura del cristal, o sea, normal, ¿no? Uno quiere de repente conocer cuál es la estructura de su cristal, lo lleva a la mineralogía y después pues le dicen la carga de un ion es esta, entonces vamos a aplicar una fórmula para conocer cuál es la fuerza eléctrica que existe entre A y B. Entonces, es muy importante que recordemos de qué es de lo que estamos hablando. Bueno, estamos hablando de algo muy fácil. Muy fácil porque ya lo revisamos previamente. Estamos hablando de una carga A y una carga de otro color, B. Nos están diciendo que una carga es positiva. Y nos están diciendo que otra carga es negativa. Y ahorita, básicamente, lo único que queremos saber es cuál es la fuerza que existe aquí. Vamos a medir la magnitud de la fuerza. Y la manera en la que lo vamos a hacer es, bueno, aplicando nuestra fórmula que ya nos debemos conocer bastante bien. No se preocupen si no se la saben de memoria, pero sí que ya nos recordemos que lo hemos hecho y que hay una práctica al respecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la magnitud de esta fuerza, porque además no es lo mismo que la distancia. La distancia ya la tenemos aquí. La distancia ya sabemos cuánto mide aquí, nos dijeron que mide 7 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? También nos dijeron que mide cada una tiene una magnitud, aquí está de 8, está de menos 9, microcoulomb, y listo. Entonces, ahora queremos saber cuál es la magnitud de la fuerza. Vamos a buscarla. La magnitud de la fuerza, pues vamos a revisar nuestros datos, ya los tenemos aquí. Acuérdate que además K significa constante. Tú vas a poner el mismo valor, todos tenemos siempre el mismo valor en K porque es una constante. Entonces nos está siendo regalada prácticamente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos ya el vaciar nuestros datos dentro de la fórmula. Los datos se vacían fácilmente. K lo sustituimos por K, fíjate. Entonces K es el mismo que este que está de color rojo. El 8 por 10 a la menos 6 es este Q1, entonces lo estamos pasando para acá. Y el otro que es menos 9, aquí se me fue el 9, menos 9 por 10 a la menos 6, lo mismo, es esta que está aquí de color verde y acá abajo está también de color verde, lo estoy poniendo para que no se nos quede ninguna duda de que estoy pasando los datos exactamente. Entonces, fíjate qué padre nos está quedando, estoy pasando los datos y ahora tú tienes que resolver de la manera más sencilla. Primero, yo sugiero que pases esto para arriba, simplemente se pasa todo completo y ya queda este 9 por 10 a la 9, lo subimos y queda arriba igual, 9 por 10 a la 9, exactamente igual. Ahora que ya tengo estas tres cosas aquí, voy a hacer algo que no había hecho así directamente antes, que es multiplicar todo junto. Y cuando multiplico todo junto, pues me va a dar exactamente lo de aquí abajo. ¿Quieres que lo realicemos esto en compañía para que no te quede ninguna duda sobre cómo se utiliza
Esta calculadora, bueno, no se diga más, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que multiplicar todos los números de acá arriba. Para hacerlo es muy sencillo. Primero tengo que escribir 9 por 10 a la 9. Yo sugiero que siempre todos nuestros valores, nuestros términos los pongamos entre paréntesis. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a escribir 9. Acuérdate que no escribimos por 10 al 9. Simplemente ponemos exp y ponemos el 9. Eso es muy importante porque a algunos compañeros se les pasa. No se les pase, avíspense. Acuérdate que en lugar de escribir por 10 a la 9 o por e a la 9, no, no, no. Tienes que poner directo el exp, el exponente, que significa potencia de 10 y listo. Ahora que ya escribí eso, abro un nuevo paréntesis y pongo 8 exp. ¿Y cómo le voy a poner aquí? Si es por 10 a la menos 6. Fácil, solo le pongo menos 6. E menos 6. Y lo mismo en la otra que sigue. Abro otro paréntesis y escribo menos, y es aquí, menos 9, ahora por 10 a la menos 6. Lo mismo, pongo exp menos 6 y listo. Entonces, cierro este paréntesis y me tiene que dar el mismo número que tengo aquí abajo, fíjate. Ya es mi resultado de mi multiplicación de estos tres términos, menos punto 400, perdón, 648. Y listo, qué sencillo es. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Bueno, ahora tienes que hacer lo mismo, bueno, tienes que hacer lo que corresponde con lo de abajo. ¿Qué corresponde con este 7 por 10 a la menos 6? Bueno, lo que corresponde es elevar todo al cuadrado. ¿Qué significa elevar todo al cuadrado? Significa multiplicarlo por sí mismo. Es muy fácil hacerlo también en la calculadora, muy sencillo. Simplemente abres de nuevo el paréntesis, escribes 7 por 10 a la menos 6, ¿cómo se pone? Exp menos 6, sencillo, cerramos y ahora abrimos en un cuadrado, elevando al cuadrado. ¿Cómo? Mira, fíjate a este botoncito que dice X con una Y chiquilla arriba, le damos ahí clic y ahora nos da la oportunidad de poner lo que queramos arriba. Nosotros simplemente queremos poner el 2 arriba. Entonces, ya está escrito lo que vamos a hacer, le ponemos igual y me da 4.9, que ya lo tengo aquí abajo escrito, por 10 a la menos 11. Se traduce de esta manera, porque ahora sale esta E pequeña, esta E minúscula que sirve para sustituir la potencia de 10. Pero fíjate, ¿cómo lo traduce? ¿Cómo lo traduzco? 4.9 E menos 11 lo traduzco a 4.9 por 10 a la menos 11. Y listo. Ahora que ya tengo esto terminado, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto que tengo aquí, pues voy a hacer la división. Muy sencillo, escribo punto 648 entre, abro paréntesis para no tener ningún problema, y escribo 4.9 exp menos 11. Cierro paréntesis y ¿qué me queda? Bueno, me queda el resultado de aquí. Me queda menos, y este numerote, este número gigante que es 13,200,000,200, no, 13,240, perdón, 13,224,486,795. A mí me quedó eso, a ti no te va a quedar nada así, pero bueno, es importante que veamos. Me quedó eso y para hacer el número, digamos que más manejable, lo que voy a realizar es pasarle 8 decimales para la izquierda. Y si le paso 8 decimales para la izquierda, me queda 132 punto y lo tengo que multiplicar por la potencia por 10 a la potencia de 8. Si tú no quieres realizar esto, no te preocupes. Puedes escribir directo esto mismo que te da en tu calculadora y ya. Yo lo puse porque a mí me facilita las cosas, pero tú lo puedes realizar como a ti te salga directo en la calculadora para no hacerte bolas con esto de los, de los signos, ¿sí? Pero pues de esta manera ya nos queda. Entonces, vamos a quedar que la fuerza es en Newton, ¿verdad? Entonces hay que acordarnos de eso, se queda en newtons y listo. Una vez que hemos terminado, pues ya tenemos lista nuestra primera parte de la actividad, ¿verdad? Todo bien. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente. 1.2. Ahora vamos a cambiar de pantalla para visualizar directamente solo la página de Word.
¿Qué hacemos ahora? Bueno, dice, con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué, ¿sí? Esto es muy importante. Tenemos que adivinar, que reflexionar si los iones se van a atraer o repeler. En realidad el resultado no está dado por nuestro, o sea, lo que va a pasar no está dado realmente por nuestro resultado. Está dado desde el principio cuando sabemos qué tipo de cargas tienen estos iones. Entonces, hay una pista muy sencilla. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos dos iones iguales? Cuando tenemos dos iones con la misma carga, ¿qué pasa? Pues se van a atraer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos, repito, corrijo, se van a repeler? Cuando tenemos dos iones con la misma carga, se repelen, obvio, ¿verdad? Positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repelen. Entonces, cuando tengo dos iones diferentes, positivo con negativo o negativo con positivo, se van a, pues a lo contrario. Entonces, tú tienes que explicar por qué y eso. Está muy fácil esto. Luego pasamos al punto 1.3. Dice, responde hacia dónde va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B, a la izquierda o a la derecha. Entonces, aquí tenemos de nuevo, este es el ion A y el otro es el ion B. Entonces, con base en lo que ya sabemos previamente, ¿qué va a pasar con esos iones? ¿Sí? Entonces, es que estaba yo aquí buscando unas bolitas que tenía para hacer el ejemplo, pero, a ver, voy a hacerlo con estas que tengo aquí. Bueno, con algo improvisado. Tenemos este ion que es positivo y tenemos este otro ion que es negativo. Entonces, cuando tenemos dos iones que son diferentes, que son iguales, no van a juntarse, van a irse así, van a irse. En cambio, cuando tenemos dos iones que son diferentes, van a decir, oye, no te había visto por aquí, me pareces muy atractivo. Y el otro va a decir, pues tú no estás mal. Entonces, pues van a empezar a moverse, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos la respuesta. Si este es el ion A, ¿hacia dónde se está moviendo? No te están preguntando el ion B se está moviendo para acá, ¿sí? Pero este no se queda calmo ni perezoso, este también quiere llegar a unirse con el otro. Entonces, vamos al cine. Pero primero tienen que encontrarse, entonces, este se está moviendo para este lado. ¿Hacia dónde se movió? Muy sencillo. Tú tienes que explicar por qué, busca en tus recursos para hacer esta explicación. Y listo. Esta explicación, acuérdate siempre de explicar el por qué. No solamente va hacia acá, va hacia arriba, va hacia abajo. No. Tienes que explicar, va hacia izquierda, va hacia la derecha y por qué. Ahora, punto número 2. Se coloca determinado elemento P, otro elemento, que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación es ahora de 0.14 micrómetros. De este modo, el elemento P queda justo a mitad como se muestra en la figura. Tenemos los mismos iones, pero ahora le metieron una nueva partícula. Pero es una partícula muy pequeñita y casi no se mide. Casi no tiene un peso en la magnitud, no hace ninguna afectación en el campo, ¿sí? Pero de todas maneras nos sirve para contemplar la magnitud a partir de esa partícula. Entonces, más o menos, nos quedaría así, ¿no? Tenemos aquí nuestros dos iones, ya no están a 7 a punto, ¿qué? A 7 por 10 a la 6, sino a punto 14 por 10 a la menos 6, porque también seguimos trabajando con micrómetros, ¿verdad? Y esta es su nueva distancia. Y también nos dan las distancias pequeñas que hacen de aquí a acá, 0.07, 0.07 y listo. Pero básicamente esto es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver.
Determina la intensidad del campo. Bueno, esto es nuevo, ya no estamos hablando de Coulomb, sino de intensidad. Ya no estamos hablando de magnitud de fuerza, que tiene unas características determinadas. En este caso estamos hablando de la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico. En el punto P, que es a partir de donde vamos a medir, pero como había dicho, lo importante es las demás fuerzas que están ahí, que son las que originan el campo, que son los iones A y B. El campo eléctrico, hay que acordarnos, es la región que rodea el cuerpo cargado eléctricamente y hace factible la interacción con otros cuerpos cargados. Básicamente es esto que vamos a ver aquí abajo. Este campo, así es. Esto es el campo que se genera, los campos eléctricos. Cada partícula tiene como un campo alrededor de él que es el que vamos a medir. No puede ser visto, pero ejerce una fuerza que produce acciones sobre los objetos cargados. Esto posibilita detectar su presencia y medir su intensidad. Esto es una palabra clave. La intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio es igual al cociente entre la fuerza. Bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Que la fórmula es esta, es energía es igual a fuerza sobre la carga. Y después se va moviendo de distintas formas, se mezcla con la fórmula de la ley de Coulomb y, bueno, tenemos varios resultados. Esto es para que lo revises en tus recursos, es importante que lo tomes en cuenta. Y nosotros continuamos de nuevo con lo que nos habían planteado. Es lo mismo que leí arriba. Dice, se coloca determinado elemento P, hay que acordarnos, que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.14 micrómetros. ¿Sí? De este modo, el elemento P queda justo a la mitad, como se muestra en la figura. En este caso, tenemos dos cargas, por lo cual se debe utilizar la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que ya nos están regalando. Nos están diciendo, haz esta fórmula, ¿ok? Entonces, para poder hacerla, nosotros lo que nos están pidiendo es esto. Nos están diciendo cuál es la energía del campo eléctrico, ¿sí? Que se mide en Newton sobre Coulomb. Esto es lo que estamos buscando. Pero para poder obtenerlo, tenemos que hacer esta fórmula. Fácil y sencillo. Entonces, vamos a reunir nuestros datos. Primero, necesitamos los que ya tenemos, ¿verdad? Q1, ya tenemos la carga 1, que es A, la carga B también, los dos iones. Tenemos estos dos valores. Luego, la distancia. Tenemos aquí algo que puede ser medio tramposo porque nos dicen la distancia es 0.07 más 0.07. Entonces, la distancia de acá es 0.07 y la de acá es 0.07. Pero la distancia sumada entre las dos partículas es 0.14 y es la que vamos a utilizar en este caso, en esta fórmula, porque además la partícula está justamente en medio. Entonces, de este modo ya tenemos todos nuestros datos reunidos. Acuérdate que estoy aquí poniendo el 0.14. De hecho, yo estoy utilizando el mismo valor porque igual no va a dar el mismo resultado que tú, porque tengo otros valores diferentes. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, la constante y luego simplemente vaciar la fórmula. Ya vimos cómo se hacen las operaciones, lo cual lo va a facilitar mucho para que lo revisemos de manera más sucinta. Tenemos que E es igual a K, entonces ya paso aquí la K, sobre R2 al cuadrado, sobre R al cuadrado, que es la distancia. Entonces ya paso mi R, que es la distancia, 0.14, listo, ya lo paso directo para acá. Y ahora Q1 más Q2, ya no se está multiplicando, aquí se está sumando. Entonces, únicamente paso el valor de la primera Q, 8 por 10 a la menos 6, y después el valor de la segunda, menos 9 por 10 a la menos 6. Entonces, listo, ya tengo aquí bastante padre traducida mi fórmula, y ahora voy a tratar de reunir los valores como se pueda. ¿Qué sigue? Bueno, aquí no tengo idea de por qué lo dejé igual, creo que no hice nada. Bueno, creo que no hice nada en esto. Entonces, bueno, ¿qué hice aquí? Bueno, vamos a fijarnos primero en lo que realicé aquí. Lo que hice aquí, lo que tenemos que hacer aquí, lo que tienes que hacer aquí es sumar estas dos cargas. Tenemos la gran ventaja de que están las dos por 10 a la menos 6. Acuérdate que cuando las potencias de 10 tienen el mismo número,
se pueden sumar, no hay ningún problema. En este caso es lo mismo porque las dos están elevadas a la menos 6, ¿sí? Entonces, pues simplemente sumamos 8 más menos 9, o sea, 8 menos 9, pues menos 1. Y listo. Aquí tendríamos nuestro resultado bastante sencillo. Ahora que ya tenemos estas dos sumadas, ¿qué sigue? Bueno, ahora voy a multiplicar directamente esto verdecito, que es mi resultado de la suma de las dos cargas, por la constante que tenemos aquí arriba, ¿sí? Esta constante, la que tengo de color rojo, pues simplemente se va a pasar, se va a multiplicar. Acuérdate que ya revisamos cómo se hace la multiplicación, muy sencillo. Si tienes dudas, revisa cómo lo explicamos en la primera parte de esta actividad. Se va a hacer exactamente lo mismo en cuanto a multiplicar. Se va a escribir 9x 9 por, abrimos paréntesis, menos 1 exp menos 6. Y listo. De esta manera, pues te va a dar a ti un resultado que no va a ser igual al mío, desde luego, pero te va a dar tu resultado. Este resultado que te dé va a ser muy importante porque lo tienes después que dividir sobre lo que está acá abajo. Pero antes de que podamos hacer la división, tenemos que hacer el elevar al cuadrado, que también ya lo habíamos visto. Entonces, para elevar al cuadrado, otra vez escribes punto 14 por 10 a la menos 6 en tu calculadora, lo pones x menos 6 y todo eso tiene que ir entre paréntesis al cuadrado y te va a dar un resultado. Ahora sí que ya tienes esto, ya puedes hacer tu división y listo. Haces esta operación y te va a dar un magnífico resultado que se expresa en Newton sobre Coulomb. Y listo, fíjate qué padre. De esta manera ya tenemos el resultado final de esta parte, ¿sí? Entonces, listo. Este es el resultado de la energía que hay de la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Y es muy importante que tú escribas también todo tu procedimiento lo más ordenado posible. Dice aquí, con base en el resultado que obtuviste, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? ¿Izquierda o derecha? ¿A qué se refiere esto? Esto también está muy padre porque nos está preguntando básicamente, pues vamos a ver. Tenemos pues nuestra partícula positiva, tenemos nuestra partícula negativa. Y aquí va a ser diferente a la fuerza, porque aquí decimos que la fuerza pues es de jalarse. Aquí no nos importa tanto eso de la fuerza, lo que nos interesa es el campo, ¿sí? Porque aquí se establece un campo, digamos que así, un campo invisible, ¿verdad? Un campo de poder. Y las dos partículas tienen su propio campo. Cada una tiene su propio campo, pero en este caso, como son diferentes, pues esos campos se están vinculando y se están atrayendo. Entonces, nos están preguntando, aquí en medio tenemos esta partícula aquí. ¿Cuál es el sentido del campo eléctrico? Porque no solamente es que haya un campo eléctrico, sino que hay un sentido. Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, como se ve en el mismo diagrama que estuvimos revisando, que compartí aquí en el documento de Word, las cargas positivas tienen una energía, digamos que hacia afuera. ¿Sí? Entonces, así va a ser en todos los casos. Y fíjate, al contrario, las partículas negativas tienen una energía hacia adentro. Van a jalar, digamos. ¿Sí? Entonces, pues ya aquí todo está dicho, ¿verdad? Toda la energía, si la pudiéramos ver como un río, pues toda va para acá. Toda esta partícula que tengo aquí, pues está dentro de un campo eléctrico cuyo sentido es como un río que va para acá, ¿sí? Entonces se está moviendo para acá. Uno puede decir, pues obvio, pero pues no es tan obvio porque si tuviéramos una carga, pues, por ejemplo, negativa por acá, pues aquí esta carga diría, no, yo no quiero saber nada de ti, yo me voy para mi propio lado. Entonces cada una se va
para acá, esta se va para la derecha y esta para la izquierda, pero no es el caso de estos. No es el caso de esto que sucede aquí. Entonces, describe esto que estamos hablando, que estoy comentando en este momento. Esta partícula, que es la partícula P, no se mueve, no digamos que, no vayas a escribir que se mueve, solamente que hay un sentido del campo eléctrico. Es como decir, estás parado aquí en medio del río o estás en una piedra en medio del río, ¿hacia dónde va la corriente? Bueno, la corriente va hacia un lado, gracias a las particularidades de las cargas. Y esto es importante que lo tomes en cuenta. ¿Qué más tenemos que revisar? Bueno, lo siguiente. Bueno, acuérdate siempre de explicar por qué, no se te vaya a pasar. Con base en tus resultados anteriores y suponiendo que los iones y el elemento P generan un campo magnético, realiza el bosquejo del campo que se determinaría con estos elementos. Justifica tu dibujo. Bueno, es el mismo dibujo, de hecho, es este mismo dibujo, solamente que aquí le falta el elemento P. Entonces, es el mismo dibujo que aquí, es el mismo dibujo que estoy poniendo aquí, solamente que tú tienes que incluir también el elemento P, el elemento A, el elemento B y listo. Entonces, pues esto es muy fácil, así que no es que lo esté regalando, sino que es básicamente lo que está en los recursos y es importante, sí, que tú lo hagas de manera más, más presentable, ¿verdad? Ahorita, pues es que lo tuve que hacer rápido. Es importante, entonces, aquí solamente se pone esto en la actividad, pero no basta con poner esto, tienes que poner el campo, cómo se está moviendo, como lo revisamos aquí, ¿sí? Tenemos las partículas, pero aquí tú tienes que ponerle el campo. De hecho, lo que puedes hacer es dibujar esto en una hoja de papel o en un documento donde puedas hacer un dibujo y después dibujarle las flechitas, que son flechitas que van de la carga positiva hacia la negativa, ¿sí? Y en la justificación tienes que explicar en el campo eléctrico qué pasa con el ion A, cómo es su carga, cómo es su campo eléctrico. Y el ion B, cómo es su campo eléctrico, ¿sí? E incluso puedes poner el campo eléctrico del ion B, el campo eléctrico del ion A y la partícula P, ¿qué pasa? Entonces, podemos decir que el campo eléctrico, y ya hablamos lo suficiente del campo eléctrico, tú vas a encontrar más datos necesarios en tus recursos y vas a poder expresarlo muy bien. Acuérdate que hay que dedicarle también un tiempo a estas partes donde nos piden algunas reflexiones. Y listo, ya terminamos esta actividad. Únicamente también hay que dedicarle un tiempo a responder la última pregunta, que es, menciona 3 situaciones donde puedes observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Hay muchos ejemplos. Busca en tus recursos, busca en internet, ya sabes cómo citar. Acuérdate de que si encuentras alguna información válida en internet, la puedes escribir con tus palabras y cita. Eso le va a dar mucho realce a tu documento. Nada más al final pones referencias y va a estar muy padre tu actividad. Compartí, por cierto, en los recursos, en las herramientas de este video, un video también de YouTube que se llama Campos Magnéticos. Entonces ahí se explica. Está muy chistoso porque tiene un acento muy, muy simpático el comentarista de ese video, pero creo que también te puede ser de utilidad. Vamos a pensar, por ejemplo, desde que la Tierra tiene campos magnéticos, los planetas, pero también los imanes, muchos aparatos basan su funcionamiento en los campos magnéticos. Entonces, ¿por qué es importante que los conozcamos y que podamos medir su intensidad? ¿Por qué es importante eso? Explicas 3 situaciones de manera coherente, clara y también breve, no es necesario que nos extendamos mucho. Y listo, vamos a dar un último repaso a esta actividad integrada número 5, que consiste básicamente en poner una portada, es muy importante, con tus datos, y después pasar todos los puntos de las instrucciones para que no se te vaya a escapar nada. En la primera parte, en el punto 1.1, tenemos que escribir que buscar cuál es la fuerza eléctrica que existe entre el ion A y el ion B. Es bastante importante que hagamos esto. Luego, aplicamos la fórmula, listo. En el punto 1.2 tenemos que explicar qué es lo que pasa con los iones, en el 1.3 también,
Y en el 2 se hace algo muy similar, pero ahora trabajando con el campo eléctrico. Se aplica en el 2.1 una formulita y listo. Nos da nuestro resultado. Tenemos el valor, que siempre hay que ponerle su unidad, que es Newton sobre Coulomb, y y listo. Después, en lo que sigue, se tiene que expresar, que hacer unos diagramas, unas explicaciones, y también bastante sencillo. Y al final se tienen que explicar 3 situaciones donde se pueden observar los campos magnéticos, ¿sí? Entonces, si me permiten, es que estoy buscando una cosita que tenía por aquí. Bueno, el caso es que acuérdate que no se te debe pasar nada, que tenemos que determinar todo lo que se nos está solicitando. Y listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la de... bueno, y acuérdate de guardar con tu nombre y todo lo que se necesita y poner referencias si las utilizas. Ahora sí, actividad integradora número 6, no 5, 6. Actividad integradora número 6. Acuérdate de que portada también es muy importante, no se te vaya a escapar, poner una portada es básico, poner las portadas. Y esta actividad se llama aplicaciones de leyes eléctricas, o como yo le llamo, una actividad de chile, mole, pozole, manteca, atole, todo lo que se nos fue, todo lo que nos había faltado aquí lo metimos, ¿verdad? Tiene todo, tiene hasta las leyes de Pascal y de fluidos, y bueno. Vamos entonces a tratar de aventárnosla de manera entretenida. El descubrimiento de la electricidad y su posterior control trajo consigo innumerables tecnologías que han cambiado nuestra manera de ver el mundo y seguramente nos prepara nuevos inventos. En esta ocasión vamos a trabajar con un aparato común, un calentador de agua eléctrico. Revisaremos su funcionamiento con ayuda de las leyes eléctricas y, al mismo tiempo, vas a practicar cómo trabaja la presión hidrostática. Ya oímos. Entonces, el propósito es reconocer conceptos relacionados con el electromagnetismo y con presión hidrostática, y a partir de las leyes que los rigen, despejar sus incógnitas. Vamos. ¿Qué necesito? Bueno, todo esto que se dice aquí ya tú lo podrás revisar. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento de texto con cada una de las indicaciones, la solución de las incógnitas y los procedimientos. Esto siempre lo voy a mencionar porque es muy importante. Procedimientos. También las respuestas a las preguntas planteadas, ¿sí? Esto también no se nos vaya a pasar. Si quieres, lo puedes hacer en papel y tomar una foto. Lo más recomendable es que mejor lo hagas en tu computadora directo, aplicando las ecuaciones que ya hemos revisado. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, lee los planteamientos y responde las preguntas. 1. Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa. Ese calentador tiene una capacidad de... Acuérdate que yo estoy cambiando los datos, tú no tienes los mismos datos. Pero este calentador, el que yo estoy diciendo, tiene 170 litros de agua. Funciona con una corriente de 30 amperes para un voltaje de 150. El calentador puede calentar el agua desde 15 grados a 50 en 15 minutos. Supongamos, de hecho lo voy a dejar en 30. En 30 minutos. Supongamos que tu familia está compuesta por 4 personas y usa aprox 340 litros de agua caliente para bañarse a diario. Lo puse al doble porque también tú lo tienes al doble, ¿sí? Entonces va a ser así más sencillo para que lo traduzcamos. El costo es de 20 pesos por kilowatt a la hora. Por kilowatt por hora. Entonces, vamos a recopilar nuestros datos. ¿Qué tenemos? Bueno, te sugiero que hagas exactamente lo mismo, que juntes tus datos. Tenemos volumen primero, ¿verdad? La capacidad es el volumen, que es 170 litros, es mi volumen de mi calentador. ¿Qué más tenemos? La intensidad de la corriente, que es de 30 amperes. Voltaje, 150 volts. Tiempo,
30 minutos, que es 0.5 horas. Pásalo de una vez a horas. 30 minutos son 0.5 horas, obviamente. Si fueran, por ejemplo, 20 minutos, serían 0.33, ¿no? Y así. Temperatura. Bueno, la temperatura también aquí ya ponemos. Y costo, por ejemplo. Costo por kilowatt. Costo por kilowatt hora. 20 pesos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los datos reunidos. Ahora vamos a ver qué nos piden. Primero nos preguntan en el 1.1 cuál es la potencia eléctrica en kilowatts, ¿sí? ¿Cuál es la potencia eléctrica? Y nos piden que lo expresemos por medio de kilowatts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a buscar en tus recursos o también te guías por aquí y tenemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues reúne los datos. Reúne los datos que necesitas. ¿Qué necesitas? Voltaje. Aquí lo tenemos. Intensidad. Aquí lo tenemos. Y listo, ¿tú qué tienes que hacer? Nada más que traducir, que pasar los datos. ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo. Ponemos P, que todavía no sabemos cuánto es, y ahora ponemos el voltaje en B, es 150, y los amperes, la intensidad, ¿verdad? Los amperes son la intensidad, 30. Acuérdate de, bueno, no lo había mencionado, pero acuérdate de trabajar metiendo ecuaciones. Tienes que poner, dar clic en insertar, después darle clic en ecuación y aquí va incluyendo las ecuaciones y es mucho más fácil hacer este trabajo. Una vez que hayas puesto la multiplicación, pues pones el resultado. En mi caso, multipliqué 150 por 30, muy fácil, 4.500, ¿sí? Y mi resultado se va a expresar en watts, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que lo que yo estoy buscando no son watts, me dijeron kilowatts, ojo con eso. Entonces, ¿qué voy a hacer para tener watts? Kilowatts, perdón. Muy sencillo. Lo multiplico, lo divido entre 1000. Entonces, divido mi resultado, que es 4.500, entre 1000 y me da 4.5 kilowatts. Y ya tengo mi resultado primero, ¿verdad? Entonces, fíjense qué sencillo está esta parte. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, ya tengo mi primer resultado de la actividad. Luego dice, ¿cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Estamos aquí hablando de cosas muy de conceptos, porque ya tenemos la potencia, luego, ¿cuál es la energía que gasta este calentador en media hora? ¿Sí? Vamos a escribir el resultado en kilowatts por hora. Considera que la potencia es la energía utilizada por una unidad de tiempo. Es decir, que la potencia es igual a E, que es la energía, sobre T, que es el tiempo. Donde, si la potencia se mide en kilowatts y el tiempo en horas, entonces la energía se va a medir en kilowatts hora, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos nuestra fórmula que nos están diciendo, ¿sí? Esta es nuestra fórmula. Nosotros ya tenemos la potencia, tenemos nuestra potencia en kilowatts, ¿verdad? Que la obtuvimos aquí, que es 4.5. También tenemos el tiempo que nos están diciendo que el tiempo es 0.5 horas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos potencia y tiempo. Entonces, lo único que nos falta conocer es la energía. Así que, para hacerlo, tenemos que despejar. Por eso, tenemos que organizar este despeje. Simplemente lo que va a suceder es que la E se pasa para el otro lado y la P se pasa multiplicando. Entonces, nos va a quedar que la energía es igual a potencia por tiempo, ¿sí? Simplemente entonces ahora sustituimos la potencia, que es 4.5 kilowatts por hora, que el tiempo que nos están indicando es media hora, o sea, 0.5 horas. ¿Qué hacemos? Bueno, la multiplicación, hazlo en tu calculadora. En mi caso, con mis números, con mis cifras, yo lo que voy a obtener es 4.5 por 0.5, 2.25 kilowatts por hora, hay que acordarnos en ponerlo. Y ya, este es mi resultado. Entonces ya tengo la energía también que se gasta. A ver, voy a ponerle aquí, energía en media hora, ¿verdad? Esta es la energía que se gasta en media hora, dadas estas características.
Ahora vamos a ver qué más nos dicen. Grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Ahora vamos a pasar, ya terminamos la parte de mole, ahora vamos a pasar a la parte del pozole, que es hacer una gráfica de la energía que se gasta. Entonces, para poder hacer la gráfica tenemos que aplicar la misma fórmula, que es esta que voy a poner, que para que la distingamos la voy a poner de color verde, yo creo, a ver si se ve chido. Color verde, que es E es igual a P por T, que es igual a potencia por tiempo. Entonces, primero, pues yo ya tuve mi resultado en media hora, pero a mí lo que me interesa es la energía que gasta en distintos tiempos. Y en distintos tiempos y nos piden que lo expliquemos. Entonces, yo lo que quiero saber es si hago una tabla que me diga cuál va a ser la energía que se gasta en distintos tiempos, ¿sí? Y ya tengo el dato principal, que es la potencia, que es lo que ya teníamos desde el principio, que es esta potencia 4.5 kilowatts. Y yo ya tengo la fórmula, que es la misma que apliqué aquí. De hecho, aquí yo ya tengo el primer resultado. El primer resultado es 2.25 kilowatts por hora, que es esto cuando es 0.5 horas, ¿verdad? Entonces lo traduzco aquí. Lo pongo aquí. Este es el resultado principal que me da. Aquí, de media hora. Pero yo quiero saber, hacer una gráfica de toda la hora, de toda una hora, ¿sí? Entonces, para hacer la gráfica, pues lo que tengo que hacer es hacer la multiplicación. Lo mismo que hice para obtener esta, que fue multiplicar 4.5 por 0.5, bueno, me dio como resultado 2.25 kilowatt hora, ¿sí? Muy bien. Esto pues, ya me dio esta, entonces, pero yo imagínate que quiero sacar lo que obtengo si hago esto por 0 horas, ¿no? Bueno, esta va a ser obvio, va a ser 0. Pero luego quiero hacer esta por 0.1 horas, que deben ser como 6 minutos, ¿no? Entonces, aquí tengo que hacer la multiplicación. Me va a dar 0.45, creo. Listo. Entonces, luego quiero hacer por, y bueno, ya entonces, ya tengo aquí que un valor es 0. Aquí me va a dar que es 0.45. Bueno, pero el caso es que es muy largo y muy latoso hacer eso. Y luego tengo que hacer la gráfica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo ya que entonces mi constante ahorita con la que estoy trabajando es 4.5 kilowatts, que es lo que a ti te dio de potencia. O sea, tú no vas a trabajar con lo mismo que yo. A ti te dio de potencia 4.5 kilowatts. Entonces, a mí me dio de potencia 4.5 kilowatts. Y acuérdate que es lo mismo que me dio en la primera parte y es loco. De hecho, la voy a agrandar. A ti te va a dar otro número diferente, pero este es mi valor que yo estoy trabajando. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Bueno, sigue a hacer la gráfica. Entonces, yo te sugiero que utilices Excel o lo que te voy a compartir a continuación, que es algo muy bonito, que es el Excel de Google Docs. Entonces, vamos a hacer un cambio de pantalla para que se pueda visualizar, esto no, ¿verdad? Esto. Para que se pueda visualizar aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los datos y quiero que nos quede muy claro cómo lo estamos trabajando. Es más, vamos a empezar desde el principio, para que tú también, para que tú lo hagas desde el principio también. A ver, tú tienes así, abres tu página de Google Docs. ¿Cómo la abres? Muy fácil. Vas a Google Drive, escribes Google Drive, debes tener ya una cuenta de Gmail, la abres, entras y se abre tu página de, entras a Google Docs y después buscas la opción en crear un nuevo documento y ahora sí le pones una hoja de cálculo y listo. También puedes trabajar en Excel, es muy similar a lo que vamos a hacer. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos cruzar dos datos. Uno es el tiempo, que es la hora, el tiempo en horas, y la otra es la energía, ¿sí? Para obtener la energía se multiplica hora por el
por potencia. Y la potencia, pues es la que ya habíamos dicho que es 4.5 kilowatts hora. Kilowatts, ¿verdad? Nada más. Ah, no, es decir, kilowatts. Entonces, ya. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero ya tenemos las horas que nos interesan. Algo muy importante. Por lo menos mi Google Docs que estoy usando no me acepta los puntos para hacer las operaciones. Entonces, en lugar de escribirlo con punto, se escribe con coma. Así que te sugiero que revises bien eso, porque en algunos países, en lugar de usar puntos, se utiliza la coma. Entonces, pues así sí se puede hacer la operación. Si no, no te lo va a aceptar. Entonces, te sugiero que lo intentes con comas y si no, con puntos, ¿verdad? Pero solamente ahorita que estás trabajando aquí en el Excel, lo más probable es que si te acepte puntos, depende cómo lo tienes configurado. Fíjate qué padre. Yo aquí selecciono estos tres celdas y lo jalo aquí para abajo y me adivina qué es lo que quiero que siga y ya. ¿No? Entonces, de esta manera ya junté. Es más, voy a acercar un poco la imagen, ya. Ya tengo mi hora, que es una hora, media hora, que es 0.5, etcétera. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, la energía. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. Esto es a lo que me refiero. Quiero que apliquemos una fórmula para que ahora sea más sencillo hacer toda la operación. Entonces, para que no lo tengamos que repetir todo. Entonces, la fórmula es muy fácil. Para que se aplique una fórmula, simplemente tenemos que escribir antes el signo de igual y después tenemos que poner qué es lo que queremos multiplicar. Yo quiero multiplicar 4.5, que es mi número de kilowatts de potencia, por, en este caso, por 0. Pero en lugar de escribir 0 voy a poner el por, que es el signo de asterisco, y voy a darle clic en la celda, que es A2. O puedo escribir A2, mira, puedo escribir A2 y me está leyendo esta celda, que es A2. Listo. Y falló. Falló fíjate, porque escribí 4.5 y debí escribir 4.5, porque está bien latoso este Google Docs y traté de cambiarlo, no me dio permiso. Entonces, ¿qué hice de nuevo? Escribí igual para que se active la fórmula 4.5, que es 4.5, que es mi número de la potencia, por, y ahora por lo que está en la celda A3. Y si no quiero escribir A3 y me da flojera, simplemente le pico y me lo pone automático. Le doy Enter y ya me está haciendo la operación, ¿sí? Otra vez, es muy sencillo. Pongo igual, escribo mi número que quiero multiplicar, 4.5, pongo un asterisco que significa multiplicación y elijo la celda donde quiero y me fijo que se escriba, A4. Una vez que ya está todo escrito bien, le doy Enter. Pero para que yo no tenga que estar escribiendo todo paso por paso, simplemente selecciono uno o dos de estos juntos y lo arrastro aquí donde está este cuadrito azulito, lo arrastro todo para abajo y me hace automáticamente todas las operaciones. Entonces, fíjate, ya me quedó aquí todos mis datos de energía, de hora y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo sugiero que selecciones esto, que le des clic aquí donde están estos cuadritos para que quede ya bien delimitado qué es lo que estás, cuáles son tus valores y listo. Ahora que ya tenemos hora y energía, pues ya tenemos los dos valores de la gráfica que vamos a hacer porque nos están pidiendo que hagamos una gráfica. Para que podamos hacer la gráfica, pues es muy, muy sencillo. Simplemente tenemos que seleccionar nuestros valores y a continuación ir a donde dice insertar y dar clic en gráfico. Entonces, automáticamente te despliega una gráfica. Es una gráfica que te puede salir así, que así no es demasiado útil. Entonces, vamos a donde dice tipo de gráfico aquí en la configuración y vamos a elegir una donde solamente nos muestren los dos valores cruzados. Por ejemplo, una gráfica de dispersión. Fíjate, aquí ya se ve diferente. Entonces, ya se ve el valor, por ejemplo, en punto 1, que está aquí. En punto 1, hora. Por la energía, que sería este eje de acá, el eje vertical, ¿sí? Y listo, ya tenemos nuestros valores, mientras van pasando, por ejemplo, en una hora ya tenemos 4.5, fíjate cómo se refleja aquí, de energía. Y listo. Entonces, hay que acordarnos que la energía se expresa en
kilowatts hora, ¿verdad? Sí, en kilowatts hora, entonces también es importante que le pongamos aquí kilowatts hora. De hecho, podría ser mejor que le pongamos así kilowatts hora. Y aquí es tiempo y H, que es nuestra medida, que es la hora. Y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora tenemos que pasar estos dos datos a nuestro documento para que, bueno, se vea padre y esté completo todo lo que te están solicitando. Yo te sugiero que primero pases la gráfica. Perdón, la tabla. ¿Cómo se hace? La selección es completa. Ahora vas a tu teclado y le pones Control C y te copia automáticamente la tabla. También lo puedes hacer en Excel y es igual. Después, pues, esta ya no me sirve, porque la voy a pegar de nuevo. Entonces, después vas a donde dice pegar y eliges la opción pegado especial para que puedas elegir formato HTML. Entonces, esto te va a permitir que se conserve bien el formato de tu tabla y listo. Ahora, la segunda parte que consiste en copiar la tabla. Cuando estás trabajando en Google Docs se hace de la siguiente manera. En Excel creo que simplemente copiar la tabla, pero en Google Docs tienes que hacer lo siguiente. Tienes que elegir aquí donde están estos tres puntitos de la imagen de la gráfica y escoger donde dice descargar como y le das clic en imagen PNG. Esto te va a permitir que se descargue la imagen y una vez que se haya descargado la imagen, bueno, tú ya lo puedes insertar donde tú quieras. En este caso, bueno, yo aquí me permite la compu pasarla directamente a mi documento, fíjate, lo pasé directamente, entonces pues ya quedó, entonces ya le vamos a decir adiós a nuestro Google Doc, ¿verdad? Y listo, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos, si lo queremos poner junto a la gráfica, a la tabla, lo que tenemos que hacer es elegir la opción ajustar texto y elegir la opción estrecho. Y esto nos permite que podamos ponerlo donde queramos la gráfica. Y fíjate qué padre queda. Cómo va pasando las horas y listo. Pero no solamente nos están pidiendo la gráfica. Y además no es necesario que pongamos toda la operación que yo puse aquí, yo solo estoy ejemplificando. No solamente se pone la gráfica, que también nos piden que la expliquemos, ¿sí? Todo lo tenemos que explicar en este sentido. Entonces dice, algo importante, lo primero, ¿por qué solamente estamos midiendo una hora? Bueno, entonces hay que explicar. La gráfica solo representa el tiempo de una hora. ¿Por qué? Bueno, porque son 4 personas en mi familia, ¿cierto? Cada una de esas personas tiene un gasto. Y según se planteó al principio del problema, 2 personas bastan para que se gaste todo lo que es la capacidad del calentador en media hora. Entonces, para que 4 personas se pudieran bañar, pues tendrían que pasar 2 horas, que es lo que nos interesa. Entonces, hipotéticamente se bañarían así de que, órale, ya saliste tú, ahora yo, órale, y así las 4 personas. Y el calentador se va calentando y esta es la energía que se va a utilizar. Acuérdate que el valor más importante es el que obtuviste en la parte 1.1, que es tu potencia en kilowatts. Esto también lo tienes que tener muy, muy presente en lo que menciones en tu análisis. Entonces, bueno, aquí nada más es como ejemplo. Entonces, lo que pasa es que, pues, vamos a ejemplificar solo con una hora. Y la gráfica se representa, ¿qué se representa en la gráfica? Bueno, se representa tiempo por un lado, aquí abajo, y en la vertical se representa energía, ¿sí? El tiempo está en horas y la energía está en kilowatts. Tú todo esto lo tienes que explicar. Y tienes que explicar que el comportamiento de la línea, que es esta que tenemos aquí, refleja que conforme va pasando el tiempo, pues hay más energía que se está invirtiendo y que se está gastando. Y listo, entonces de esta manera ya queda ejemplificado. También sugiero que menciones la importancia de la potencia, pues de esa es la única manera en la que podemos obtener la energía, porque estamos multiplicando el tiempo por la potencia. Y listo. ¿Qué sigue? El punto 1.4 que dice, con el resultado del gasto energético obtenido, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gastan, este es mi dato, 340 litros de agua. Para ello tienes que calcular el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora, ¿sí? Media hora. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que
tu familia, perdón, lo que el calentador emplea para utilizarse completo. Entonces, dice, la capacidad máxima del calentador es de media hora. Anota el resultado. Entonces, ¿qué tenemos? La energía gastada en media hora, vamos a poner primero. La energía gastada en media hora es de, ya la tenemos aquí, ¿verdad? 2.25. Esta es la energía de media hora. 2.25 kilowatts por hora. La potencia, pues es el número que yo he estado trayendo de aquí para allá, ¿sí? Ahora, ve a buscar tú cuál es tu costo. Yo tengo el costo de 20 pesos. Costo por kilowatt hora, 20 pesos, ¿sí? Y ya, tengo ya el valor que es de media hora. Ahora, ¿cómo se obtiene? Dice, obtener el costo por calentar 170 litros, o sea, el trabajo de media hora. Y la manera en la que se obtiene es muy sencillo. Voy a multiplicar la energía por el costo en pesos, ¿sí? Entonces, el costo de media hora va a ser la potencia, perdón, la energía de media hora. Voy a poner energía de media hora. Costo de media hora es igual, pues obvio que la energía de media hora por costo en dinero, en pesos. Entonces, fácil, multiplico simple y sencillo mis 2.25, que es mi costo de la energía de media hora, no hay que confundirnos, que está muy sencillo, y después lo multiplico por los pesos y listo, ya me da mi resultado que es 45. En mi caso, a ti te va a dar otro resultado. Después dice en el punto 1.4.2, calcula cuánto pagan por 340. Y aquí yo le puse el doble de agua caliente. El doble. ¿Cuánto pagan por 340 litros? ¿Sí? Entonces, yo tengo el valor de los kilowatts hora invertidos en media hora. Esto yo lo escribí. Ya tengo el valor de los kilowatts hora invertidos en media hora, ¿verdad? Entonces, mi valor, otra vez, ya tengo cuánto valen en media hora, ¿sí? Pero necesito saber cuánto invertiré en una hora. Entonces, la energía por hora es simplemente multiplicar 2.25, lo que gasto en una hora, en media hora, pues por 2, y me da 4.5 kilowatts hora, que además le di muchas vueltas, pero también lo pude haber obtenido aquí. Esto es lo que gasto en una hora. En mi misma gráfica se puede obtener. En una hora van a ser 4.5 kilowatts hora. Y ahora ya puedo aplicar la fórmula que es la misma que apliqué aquí arriba, ¿sí? Estoy repitiendo, de hecho, entonces costo es igual otra vez, pero ahora es costo por hora, energía por hora. Y listo. Entonces, fácil. Multiplico el costo por la hora, que ahora ya tenemos que es 4.5 por mis 20 pesos y me da 90 pesos. Y fácil, ¿verdad? Entonces ya tengo mi costo por una hora, que es 90 pesos, y además le di muchas vueltas porque fíjate, el costo por media hora es 45 pesos, entonces pues obvio, el costo por una hora va a ser el doble, entonces básicamente como que la multiplicara por 2 me queda bien, pero sí te sugiero que hagas todo el procedimiento porque pues se ve más padre. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es el 1.5, donde dice algo diferente. Ahora ya nos están metiendo, había dicho mole, pozole, el atole. 1.5. Si la resistencia del calentador se averiara, ¿qué valor deberá tener la resistencia para que funcione con una capacidad de 340 litros? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que se le rompió la resistencia y que queremos saber, pues, qué resistencia es la que se va a tener. Ahora, nosotros tenemos el dato de 170 litros, pero no importa que sean más litros de agua, porque el voltaje y el amperaje son los mismos. Así que no sé cuál fue el planteamiento, porque así está el planteamiento de la actividad, pero nuestro voltaje no va a cambiar si tenemos, pon tú, es que el original son 170 litros, en el tuyo son 110, y aquí va a decir 100, 220, ¿sí? Pero lo importante es que es el doble, es la mitad, y no importa, no va a cambiar la intensidad del amperaje ni del voltaje, porque
aunque le pusiéramos un calentador de 500 litros, vamos a seguir utilizando la misma intensidad y voltaje, porque así está configurado nuestro circuito. Entonces, lo único que importa es pues, averiguar cuál es la resistencia. Ahora, resistencia es igual a, y aquí es nuestra fórmula de la ley de Ohm, que ya teníamos desde el principio, que es súper sencilla. Es igual a voltaje por intensidad. Entonces, vamos a reunir nuestros datos. Intensidad, 30 amperes, perdón. Voltaje, 150 volts. Ahora sustituimos sencillo. R es igual, y sustituyo rápido, voltaje 150, aquí está, intensidad 30, listo. Y ahora, ¿qué pasa? Pues simplemente los divido 150 entre 30 y ya, bueno, fácil, 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 fácil. Bueno, muy rara mi resistencia, pero así queda bien. Entonces, se tiene que expresar en ohms, hay que recordarlo. Punto 2. Ahora supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular. Bueno, ya terminamos la primera parte donde nos enfocamos en el funcionamiento del calentador y de cómo va a calentar, y al final revisamos la ley de Ohm, que por cierto es algo que se va a preguntar en los últimos puntos. Ahora vamos a pasar al punto 2 donde nos cambian un poco el juego. Dice, supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular, ¿sí? Y es un cilindro circular recto con un radio de 25.5 centímetros y un alto de 60 centímetros, ¿sí? Que cuenta con una capacidad de 180 litros. Dice datos, volumen, radio y altura. Bueno, aquí sustituí los datos, no sé si en realidad serían coincidentes con la realidad, con una realidad en la cual un cilindro pudiera tener esos litros, pero tú tienes los datos originales, entonces tú vas a trabajar con los datos correctos. El caso es que lo importante es que vacíes los datos al final, o al principio más bien, y pongas tu volumen, que es 180 litros, bueno, en mi caso son 180 litros, tu radio, tu altura. Después dice, calcula la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando éste se encuentra lleno de agua, ¿sí? Entonces, anota tu resultado en kilopascales. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Muy sencillo. Tenemos que buscar nuestra fórmula, ¿sí? Nuestra fórmula es presión hidrostática es igual a densidad. Vamos a ponerle por la gravedad. Vamos a ponerle otro color a la gravedad. La gravedad, ¿qué color le podremos poner? Vamos a ponerle morado. Gravedad por altura, ¿verdad? Entonces, va a ser muy sencillo porque, a ver, la gravedad es una constante. Es 9.81. Ya tenemos este dato aquí. Reunir datos. Esto ni siquiera está aquí porque todos ya debemos saber que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, densidad del agua. Busca en Google, a ver, yo tengo esta densidad, tú busca, tal vez estoy equivocado, busca en tus recursos cuál es la densidad del agua, ¿sí? Densidad del agua, pues lo dejo en azul. Y me equivoqué de color, ¿verdad? Porque la gravedad. La constante de gravedad más bien es la que va morado y la densidad, que es la que tiene esa letra griega, es la que va en rojo y listo, así para que no nos hagamos bolas. Entonces, la densidad del agua la buscas. El agua tiene una densidad particular, no se da aquí, la puedes buscar en tus recursos o en internet. Entonces, la densidad está esta, a ver si tú encuentras la misma. Ahora, constante de gravedad ya la tenemos aquí.
Y la altura que nos están dando, bueno, yo tengo 60 centímetros, lo tengo que pasar a metros, ¿verdad? Se tiene que pasar a metros la altura. Acuérdate que altura se pone H, no es lo mismo que horas, es altura, es diferente. Entonces, listo, ya tengo mis tres datos. Ahora simplemente los sustituyo. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión hidrostática es igual a, pues, densidad del agua, que es 997, por la gravedad, que es 981, por la altura, que es 0.6, ¿sí? Entonces, hago esta multiplicación que ni siquiera me voy a tomar la molestia de hacer yo porque es muy sencilla. Entonces, tú la vas a hacer 997 por 9.81 por 0.6 y te va a dar la presión hidrostática en pascales. Te va a dar la presión hidrostática en pascales, ¿sí? Pero tú no quieres pascales. Tú lo que quieres es kilopascales, ¿sí? Entonces, algunos puede que van a caer en la trampa de decir, ya terminé, no han terminado, porque nos está pidiendo, tramposamente tal vez, que saquemos kilopascales. Entonces, el resultado va a estar en pascales, por lo que tienes que dividir entre 1000 para obtener los kilopascales, ¿sí? Entonces, lo que te salga en pascales, aquí, 997 por 900, lo tienes que dividir entre 1000. Y te va a dar el resultado. El resultado se va a expresar entonces en kilopascales, ¿verdad? Que es capa. Y listo. Entonces, listo. Aquí tú le tienes que revisar, ¿eh? Con atención. Entonces, creo que está muy sencilla esta parte. Solo es aplicar la fórmula y listo. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, el regulador de temperatura de nuestro calentador dejó de funcionar, por lo que el agua en el interior de este se evaporó totalmente, lo que provocó que el calentador se llenara de vapor. El calentador contenía agua líquida. Eso quiere decir que todavía no estaba evaporada bueno, ni estaba solidificada. Entonces, ¿qué pasó? Que solo tenía agua hasta la mitad antes de que comenzara a funcionar. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad del vapor interior del calentador? Considera que un litro de agua tiene masa de 1 kilogramo. Entonces, bueno, aquí nos están dando mucha información de que, ok, pero ¿por qué me dices todo esto? Yo solo quería, pues, revisar otra cosa. Pero vamos a ver qué es lo que nos están planteando. Tenemos un calentador. Nos están diciendo que tiene una forma de cilindro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Este cilindro está así. Y además, este calentador tenía solo hasta la mitad de agüita. Perdón por aquí los perros que están ladrando, pero a ver. Luego viene el cartero y es que a ver, permítanme. A ver, entonces tenemos aquí nuestra primera fase del calentador, pero lo que nos están preguntando es que en realidad nuestro calentador actualmente lo que vino a ocurrir es que toda esa agua, pues esta agua que estaba a la mitad, pues ahora está evaporada. Sigue en el calentador. Y es un dato relevante porque ya sabemos entonces cuánta agua está evaporada. Si nos dijeran que hubiera estado lleno, ¿verdad? Si nos hubieran dicho que estaba lleno de agua, pues hubiéramos dicho, pues entonces lo que se evaporó fue cierta cantidad. Pero lo que nos están diciendo es que nuestro calentador
que tiene una determinada capacidad, ¿verdad? Que si mal no recuerdo, en mi caso es de 340. Ah, no, el calentador, creo que el previo, el calentador es de 60 centímetros, 180 litros, ¿verdad? Sí. Entonces son capacidad total, 180 litros, ¿sí? Pero está la mitad, entonces en realidad van a ser 90 litros. Esta es la cantidad de agua que hay aquí. Y no importa que esté evaporada, es la misma cantidad de agua que hay aquí, ¿verdad? Entonces, listo. Esta es una información relevante que tenemos. Después vamos a ver que hay otros datos que también son muy importantes, pero vamos a checarlos directamente en nuestra página, en nuestro documento. Entonces, dice, el regulador de temperatura dejó de funcionar. Entonces, el agua del interior se evaporó toda. Eso provocó que el calentador se llenara de vapor, como ya vimos. Entonces, ¿qué pasó? Que nos están preguntando cuál es la densidad del vapor, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad del vapor? Está mal usado decir al interior, es en el interior. ¿Cuál es la densidad del vapor al interior? Entonces, hay que acordarnos que perdón, la densidad es una magnitud, ¿verdad? Que se utiliza para medir una cantidad de masa en un determinado volumen. Entonces, vamos a considerar que estamos midiendo eso como la cantidad de masa, pero en un volumen determinado. Entonces, el caso es que tenemos que que aplicar esta fórmula. Si nos están pidiendo cuál es la densidad, pues tenemos que aplicar esta fórmula, que es masa sobre volumen, ¿verdad? Y lo que queremos obtener es el valor en kilogramos sobre metro cúbico. Así que vamos a trabajar con nuestros datos. Tenemos la masa. Bueno, primero tenemos solamente que tenemos la altura, tenemos el radio, ¿sí? Tenemos el litro, que un litro es igual a un kilo. Bueno, más bien tenemos agua, volumen de agua. Y vamos a ver. Primero, tenemos que trabajar. A ver, déjenme ver si estoy haciendo bien lo que creo que estoy haciendo. A ver, vamos a ver. Primero lo que estoy revisando. Primero tenemos que obtener el volumen de todo nuestro calentador, porque depende la forma de nuestro contenedor, ¿verdad? Entonces, para obtener el volumen, tenemos que aplicar la fórmula del volumen de un cilindro, ¿sí? Que es simplemente multiplicar el área de la base por la altura. El área de la base es equivalente a pi por radio al cuadrado, porque es un círculo. Entonces, simplemente hago la multiplicación por los datos que ya tengo. Multiplico pi por el radio, que es 2.5, perdón, lo paso a metros, que es 0.255 al cuadrado. Entonces, acuérdate que esto se hace también muy sencillo en la calculadora. Después se tiene que multiplicar por 60. Primero lo que hice fue aquí poner al cuadrado el punto 255 y me dio esto. Fíjate, ya quité al cuadrado, me queda así. Después multiplico por pi. Si tienes aquí alguna duda sobre cómo se hace la multiplicación por pi, es muy sencillo. Simplemente tenemos que multiplicar pi y busca en la calculadora la forma de pi. Entonces aquí está, fíjate, pi. Y abrimos un paréntesis y escribimos el número que queremos multiplicar, que en este caso es punto 0.65, cerramos nuestro paréntesis y ya me da el resultado que tengo aquí, que es punto 204, y lo multiplico por 60.
que por punto 60, que es nuestra altura. Tú tienes tu propio dato, obviamente, entonces simplemente le pongo por punto 6 y me da mi volumen en metros cúbicos va a ser de punto 12, 25, todo ese número largo, ¿sí? Entonces, listo. Esto lo estoy expresando en metros cúbicos. Entonces ya tengo ese valor, lo cual es muy importante. Ya tengo cuál es el volumen de mi contenedor. Esto es lo que necesito, porque este volumen es más bien aparte. Sí, porque no era el mismo valor, es verdad. Pero lo que sí sabíamos es que el calentador tenía la mitad de agua líquida. Más bien, ya me estoy dando cuenta que, a ver, el regulador de temperatura de agua dejó de funcionar, por lo que el agua en el interior de este se evaporó lentamente, lo que provocó que el calentador se llenara de vapor. Entonces, ya tenemos cuál es el valor de nuestro... Sí, el valor que habíamos recuperado previamente de nuestro cilindro. Tenemos que tiene este radio, esta altura, este volumen en metros cúbicos. Entonces, una vez que obtuvimos el volumen del cilindro, lo que vamos a hacer, dice, es, este calentador tenía la mitad de agua líquida, que eran 90 litros, sabiendo que le caben 180 litros, que es lo que le cabe de litros en total. Ahora debemos obtener los datos para aplicar la fórmula, que es M sobre B, que es la que habíamos visto aquí arriba. Entonces dice, ya tenemos B, ya tenemos el volumen, que es este en amarillo. Vamos a ponerlo en amarillo. Pero nos falta la masa, ¿verdad? La masa es, pues simplemente pasar los litros a kilos. Debido a que un litro es igual a un kilo, convertimos 90 litros en kilos. Entonces, la masa va a ser simplemente, si teníamos 90 litros de agua, pues son 90 kilos de agua, ¿sí? Porque ahí mismo nos lo están diciendo. Entonces, pues listo, si tenía 90 litros de agua, pues ahora tengo 90 kilos. Ahora sí, mi densidad va a ser 90 kilos, que estoy aplicando esta fórmula de aquí, sobre lo que ya obtuve previamente aquí, aplicando el volumen de mi cilindro, ¿sí? Que es diferente a la cantidad de líquido que le quepa, es diferente. Entonces, mi volumen va a ser este. Y listo. Entonces, hago mi operación de kilos sobre volumen y me va a quedar la densidad en kilogramos sobre metro cuadrado. Este va a ser mi resultado, ¿sí? Entonces, hay que distinguir entre lo siguiente, que es lo que de repente no supe cómo mencionar bien, que es este hecho. Es diferente el volumen fíjate, de mi calentador, que es el volumen de, pues, mi objeto, a la cantidad de volumen de agua que le cabe, que la estamos expresando en litros. En cambio, el volumen de mi calentador lo estoy expresando en metros cúbicos. Entonces, esto sí es importante que lo distingamos porque por eso nos acordamos desde el principio del planteamiento que se nos dice en el punto 2, que le caben, en mi caso, en mi ejemplo, 180 litros. Entonces, por eso tú tienes que recurrir al punto 2 y por eso tenemos que mencionar y recordar esto que estoy mencionando aquí. La cantidad de agua que le cabe es esto, pero lo que queremos saber es cuál es el volumen particular. Ahora, vamos a regresar a lo que estábamos viendo y ya tenemos nuestro resultado. Ahora ya nos preguntan dos cositas. Dice, analiza y responde. ¿Qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador y por qué? Entonces, ¿qué fórmulas aplicamos? ¿Qué fórmulas estuvimos aplicando? ¿Verdad? Por ahí dejé escrito, no lo mencioné, pero revísale y también revisa tus recursos. ¿Cuáles fueron las fórmulas que aplicamos? Particularmente tienen que ver con Bernoulli. Entonces, checa los recursos y acuérdate de explicar siempre por qué. En el 3.2 nos preguntan qué ley se aplicó para reparar el calentador y por qué. Esta está muy sencilla.
Es obvio, ¿verdad? Porque cambiamos una resistencia, pues la ley es obvio cuando hablamos de resistencia, pero hay que explicar por qué. Es muy importante que hagamos esa explicación y así quedaría completa nuestra actividad. Entonces, si damos un repaso, es simplemente, vamos a comenzar por la portada, incluirla siempre, poner todas las instrucciones y en cada una poner su respuesta. Por ejemplo, primero aquí vamos a vaciar nuestros datos. Primero vamos a buscar aquí la potencia que se nos está pidiendo, en el 1.2 la energía. Después tenemos que hacer una gráfica en el 1.3. En el 1.4 tenemos que buscar los valores de costo de usar la cantidad de agua caliente en media hora, luego en una hora, luego tenemos que buscar la resistencia que se nos rompió y después ya nos cambian todo en el punto número que sigue, creo que es el 2, y tenemos que suponer que ahora tenemos un calentador eléctrico con un formato en particular y tiene una capacidad determinada. Queremos ver cuál es la presión hidrostática aplicando esta fórmula muy sencilla y después queremos también aplicar otra segunda fórmula para buscar cuál es la densidad del agua haciendo una multiplicación de la masa sobre el volumen. Y listo, de esta manera tendríamos terminadas nuestras actividades, no sin antes también hacer nuestras dos preguntas de análisis. Y listo. Entonces, les deseo mucha suerte. Recuerden siempre de incluir todas las cosas que se están solicitando en la actividad y les va a ir muy bien. Yo soy el profesor Octavio Martínez. Hasta pronto.